Cátedra CAEL 2016. La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Nosotros continuamos en la 9ª sesión de la Cátedra CAEL 2016 y a continuación el doctor Ronald Edgardo Cuenca Tovar nos acompaña con la conferencia titulada Estudio crítico a la teoría de la división del poder y la necesidad de su replanteamiento. Giovanni, ¿nos regalas por favor el perfil del doctor? Sí, el profesor Ronald Edgardo Cuenca es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster avanzado oficial en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, y también ha culminado su doctorado en la misma universidad. Es docente de la Universidad Manuela Beltrán y de posgrado en Derecho Administrativo con énfasis en responsabilidad patrimonial. Actualmente se desempeña como investigador. Profesor Ronald, bienvenido, tiene usted 40 minutos. Buenas tardes. Primero agradecer al CAEL por esta oportunidad, agradecerles a todos por su asistencia. Mi ponencia se llama Estudio crítico a la teoría de la división del poder y la necesidad de su replanteamiento. ¿Cómo se va a estructurar la presentación? Primero se va a hacer una introducción, vamos a abordar rasgos muy amplios, después vamos a abordar los orígenes, con el fin de entrar a mirar y de ilustrar que desde el origen mismo de la teoría de la división tiene sus críticos. No fue tan pacífico su evolución y su nacimiento. Y posteriormente vamos a abordar las críticas a esta división desde el punto de vista alemán, mirado desde la propia Francia y Estados Unidos. Inicialmente, se tiene que tener en cuenta que la teoría de la división de poder, dentro de no solo la legislación colombiana, dentro del sistema colombiano, sino también en el sistema internacional, en Estados Unidos, Alemania y la propia Francia, ha entrado en una crisis. ¿En qué sentido? Esta teoría cumple más de 250 años, y se constituyó en el tiempo en el pilar fundamental de toda la concepción básica de los estados. Este principio se centra en la idea de evitar la acumulación desmesurada de poder en un solo ente. Pero esta acumulación desmesurada en un solo ente, ¿cómo se está tratando? ¿Cómo se trató en su momento? En dividir el poder. Vamos a dividirlo en varios entes que administren determinadas porciones de ese poder para evitar que este poder se vuelva despótico o autoritario. Pero nunca se trató o nunca se ve que esa no siempre es la solución, porque determinado grupo político o un poder superior o más fuerte que las demás ramas puede ejercer influencia y hasta ahí queda la división. Ya perdería de por sí su esencia, su razón de ser. Esta división de poder
nació como un elemento disuasorio ante todos los gobiernos autoritarios, más que todo en la Revolución Francesa, debido a esa lucha contra esa monarquía autoritaria. Y la idea de limitar o delimitar ese poder no es como la gran mayoría piensa de origen de Montesquieu, sino es de Locke. Montesquieu lo que hizo fue darle un nombre, de plantear una división de ramas, pero la idea como tal no es originaria de él, sino viene de John Locke. En este sentido, las diferencias entre el planteamiento originario de Locke y de Montesquieu radican en que en el planteamiento originario de Locke se le daba una importancia muy grande al órgano ejecutivo y en el planteamiento, en el Locke a la rama ejecutiva y en Montesquieu al órgano legislativo. Esa va a ser una de las grandes diferencias de estos dos pensadores. A raíz de esta idea y de la crisis en la que comienza a caer después de tanto tiempo, se comienza a ver la necesidad de revitalizar esa tridivisión de poderes, ya no como una tridivisión ni siquiera como una división misma, sino comenzar a verla como una división de propósitos o de funciones dentro del poder mismo. Por algo muy sencillo, no podemos dividir lo indivisible, que es el poder. Desde sus inicios, el poder se va a ver como un órgano indivisible. ¿En qué sentido? Que no puedo dividir el poder originario que es dado por el propio pueblo. Esa voluntad originaria no se puede dividir bajo ninguna perspectiva, ni idea. Entonces resultaría un poco autoritario, por así decirlo, tratar de dividirlo, porque estaremos desconociendo el origen mismo del poder y estaremos entrando a suplir al constituyente primario. Esta teoría de la imposibilidad de dividir el poder va a encontrar sus grandes desarrollos en las teorías de Madison y Hamilton. Ellos plantean que el poder solo se debe entender como una voluntad que se manifiesta en diferentes dimensiones o diferentes voluntades populares. Lo que se puede presentar no sería una división del poder, sino una reasignación de funciones dentro del poder mismo, y no una división de poder. Se le encargaría a diferentes órganos dentro del poder la realización de diferentes actividades. Igualmente, este planteamiento de Hamilton y Madison no va en contravía a la idea de la colaboración armónica, sino simplemente se dice, si hace parte un solo cuerpo, por su esencia misma debe haber colaboración. Ellos dibujan el poder como un cuerpo humano, y esta distribución de funciones van a ser sus órganos, pero no van a entrar a desmembrar el cuerpo mismo, sino únicamente van a entrar a definir o a realizar funciones determinadas. Una vez aclarado esto, vamos a hablar un poco de los orígenes de la atribución del poder. Los orígenes de la atribución del poder tenemos que remontarnos a Inglaterra, con John Locke, que decía: y como debido a la fragilidad de los hombres, los cuales tienden a acumular poder, estos podrían ser tentados a tener en sus manos el poder de hacer leyes y de ejecutarlas para así eximirse de obedecer las leyes mismas que ellos hacen, y cómo podrían tener tentaciones de hacer las leyes a su medida y de ejecutarlas para beneficio propio, llegándose así a crear intereses distintos de los del resto de la comunidad y contrarias a los fines de la sociedad y del gobierno. Es práctica común entre los estados bien organizados, donde el bien de todos es debidamente considerado, que el poder legislativo se ha puesto en manos de diversas personas, las cuales en forma de asamblea tiene cada una o en unión con las otras el poder de hacer leyes. Para Locke es claro que la acumulación de poder
es una parte casi de la naturaleza humana. Entre más poder tengo, quiero más. Entonces dice Locke, eso es malo. Entonces, no es que no confiemos en nuestros gobernantes, sino es que la naturaleza misma del hombre siempre tiende a la acumulación del poder. Sería casi como un vicio, una droga dentro del ser humano acumular poder. Entonces él dice, para evitar esas tentaciones vamos a dividirlo, para así lograr una mejor administración. Para Locke, la división de poder va a ser la máxima expresión de la lucha contra el poder tiránico, pero asimismo la división entre los poderes legislativos y ejecutivos se basa fundamentalmente en la necesidad de la aplicación permanente de normas generales y su ejecución. Entonces, él siempre va a ver, por un lado, la creación de ley y por el otro lado, la ejecución, y nunca deben mezclarse. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos dentro de un gobierno tiránico. En cambio, la teoría de la tridivisión de poderes, ya en el periodo de Montesquieu, hace parte de un problema, que es el poder generalmente, como lo menciona Montesquieu, dice, generalmente el poder de los gobernantes se vuelve el mismo yugo de los gobernados. Los gobernantes ya no se van a ver como esos garantes, sino van a ver como los opresores de sus propios ciudadanos. Entonces, en ese planteamiento, dice, si un gobernante tiene mucho poder, va necesariamente a convertirse en el verdugo de sus propios gobernados, de sus propios administrados. ¿Cómo se va a ver cuál es la idea de esta división de poderes de Montesquieu? Es la libertad, es garantizar la libertad de los ciudadanos como el fin supremo y máximo. Hay que recordar que estos pensamientos propios revolucionarios nacen a raíz del gobierno del rey Luis XVI, en el que el rey Luis XVI demostró una autoridad y casi prácticamente volverse un dictador omnipresente, omnisapiente en Francia. Eso es el origen mismo de los planteamientos de Montesquieu. Estos poderes pueden convivir entre ellos y colaborarse mutuamente, eso no se pone en tela de juicio. Pero el problema, y el mismo Montesquieu lo aborda, es en qué medida esa colaboración armónica, que lo vemos aquí en Colombia, no se vuelve en una intromisión. ¿En qué punto esa colaboración armónica va a encontrar sus límites? Ese es ese gran dilema actual, que dice, no, mire, es que el legislativo está inmiscuyéndose en asuntos del ejecutivo y viceversa, pero dirán unos, mire, eso es parte de la colaboración armónica. Esas fronteras no están bien delimitadas, y ahí vienen a existir estos famosos choques de trenes entre las diferentes ramas. Tampoco pueden existir una separación completa, porque si existe una separación completa, sencillo, el gobierno no va a funcionar. Esa idea de efectividad va a desaparecer. Pero el punto principal es que el gobierno, el poder mismo, no puede ser regentado en una sola persona. Ahí viene la teoría de la división, no del poder, sino de funciones y atribuciones dentro del mismo poder. Esta división planteada por Montesquieu no se puede entender como un valor en sí, no se puede entender bajo un principio abstracto, sino un medio para la realización de un derecho a la libertad. Una consideración funcional de este estilo facilita evitar soluciones rígidas y ayuda a diferenciar, si es necesario, por ejemplo, respetar los tres poderes, como son sus independencias, y que se trata también de determinar qué reglas tratarían mutuamente unos y otros. Ese planteamiento va a ser a la larga todo lo que se considera o se concibe actualmente como la división armónica del poder.
pero no se va, como lo vamos a ver más adelante, desde el pensamiento alemán, no se va a mirar esa división de poder como un fin supremo político, sino más bien como un desarrollo social necesario de acuerdo a la evolución de cada sociedad y de la evolución misma de la concepción social del poder. Hoy en día, esta tridivisión clásica del poder va a presentar unos inconvenientes, como la falta de flexibilidad. Se está volviendo la tridivisión de poder y la teoría en general una camisa de fuerza, de la cual necesariamente, más por costumbre que por convicción y entendimiento, los gobiernos los están implementando y están volviéndose casi un intocable entre las constituciones, situación que está condenando a la teoría misma al desuso. Es necesario más bien replantear no la división de poder, sino la división de funciones, para dejar de un lado esa visión estática del poder, para que así el gobierno, de acuerdo a sus funciones ya atribuidas a determinados órganos, sea más dinámico y eficaz y por ende eficiente. Las principales críticas del modelo de la atribución del poder, tal como se expuso anteriormente, la teoría de la división del poder surgió como una medida preventiva ante los posibles excesos del poder que pudieran recaer en los gobiernos. Esta teoría se presentó como una garantía que tenían los gobernados de proteger su voluntad ante los posibles embates de un poder soberano y absoluto, que actuara solo en procura de sus propios intereses, desconociendo los del constituyente primario. Pero la anterior preocupación, a pesar de ser la principal, no es la única. De la mano con esta se encuentra la función de garantizar los intereses y la voluntad del constituyente primario. Esa voluntad de garantizar los intereses del constituyente primario viene siendo afectada por la propia pensamiento de dividir el poder, porque estaríamos usurpando las funciones propias del poder originario. No estaríamos interpretando sus deseos. No podemos entrar a dividir y a reorganizar una voluntad originaria. Sería imposible entrar a dividir esa voluntad que da el pueblo, que dan los ciudadanos a un determinado ente. La anterior situación va a presentar un dilema. Por un lado, se encuentra la teoría de la separación de poderes, con un deber poco claro de colaboración armónica, como una herramienta fundamental para impedir el surgimiento de gobiernos tiránicos y autoritarios, y por el otro se encuentra la coexistencia de poderes iguales y autónomos, en los que a menudo se encuentran en posiciones encontradas. Ahí es donde viene el choque de poderes, que no solamente lo sufre Colombia, sino también diferentes países alrededor del mundo. De acuerdo a la concepción clásica, siempre desde las facultades de Derecho nos enseñan, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las funciones y los deberes de cada rama del poder. Esa concepción, de ser un poco sesgada, también está condenando a la misma teoría a que el avance de la sociedad la vaya dejando de un lado. Prueba de ello va a ser la aparición de entes autónomos independientes como se conocen en Colombia. Estos entes autónomos, si uno los mira con detalle, cumplen las mismas características, tienen los mismos principios, tienen todos los mismos elementos de una rama. Pero ¿por qué no es rama? ¿Qué se lo impide? Vemos también casos como el Banco de la República, los entes de control. Si ustedes leen la Constitución, existe como una duda por parte del legislador al momento de decir, van a existir 3 ramas del poder público, ejecutivo, legislativo, judicial y unos órganos autónomos independientes. Si ustedes ven, lo ponen al mismo nivel, pero la pregunta es, ¿por qué no son rama? ¿O por qué no se pueden, si están al mismo nivel, comparten las mismas características, tienen los mismos elementos, ¿por qué se les trata de forma diferenciada? Eso es muestra de la evolución de la sociedad. La necesidad de la sociedad
en crear nuevas funciones y en crear nuevas salidas a problemas ya planteados que se presentan día a día, pero que tristemente seguimos por costumbre, más no por convencimiento, con la idea de la atribución de poderes estática y como viene desde hace más de 250 años. Estas críticas de la teoría a la teoría de la atribución de poderes no son nuevas, vienen casi desde el origen mismo de la teoría. ¿Por qué? Cuando se comienza a plantear las tres ramas del poder con unas facultades autónomas y soberanas, pero dicen, si son autónomas y soberanas, quiere decir que no van a depender ni siquiera de la colaboración de otras ramas. Entonces, asimismo, van a tener un problema de aislamiento de las mismas. El Estado, por lo tanto, no sería un ente soberano con una unidad de poder, sino un complejo de poderes que funcionarían a la merced del concurso independiente de sus titulares. El Estado no se podría hablar de un poder, sino como una aglomeración de poderes, que ahí, si miramos al Estado como una aglomeración de poderes, no podemos hablar de un poder unitario, de un poder unificado con unas políticas y directrices claras, sino tendríamos que entrar a mirar qué políticas y qué aspiraciones tendría cada cabeza de los distintos poderes. Así, de esta manera, Karl de Malberg afirma que los defensores de la doctrina de Montesquieu la han entendido en qué sentido. El cuerpo legislativo es el único que puede dictar las leyes generales de derecho. La autoridad ejecutiva es la única que puede tomar las medidas particulares de gobierno y administración, y los jueces finalmente son los únicos que pueden aplicar las leyes a los casos que dependan de lo contencioso. De igual manera, el propio León de Guit dice, la teoría de la cuestión consiste en crear en el Estado varios órganos distintos, sin ninguna relación entre ellos, para que ejerzan así atribuciones propias del poder, sin ninguna acción recíproca, y en confiar a cada uno ciertas categorías de funciones determinadas que cada uno cumple, sin el concurso de los otros. Esa es, si miramos estrictamente la teoría de Montesquieu, esa sería la concepción. Unos poderes aislados que actúan dependiendo de sus intereses y sus aspiraciones propias. Pero resulta casi necesario alegar que semejante concepción de principios de la separación de poderes resulta poco práctica y confusa, convirtiendo a la administración del poder en una forma estática y rígida. Uno de los primeros críticos de esta división va a ser el propio Rousseau, que dice, el Estado es un ser fantástico, con forma de piezas relacionadas, como si se compusiese un órgano de un hombre con miembros diferentes de un solo cuerpo, lo que significa que el poder es uno solo, lo cual, dependiendo de las funciones, así notará diferentes expresiones de él, pero que en ningún momento implicará un desmembramiento del poder mismo. El propio Rousseau ya comenzó a mirar casi desde el momento originario del poder los problemas de dividir el poder. Estos problemas, increíble, pero subsisten hasta hoy en día. Entre los autores clásicos que también comienzan a ver estos problemas se encuentra el propio Bourdieu, que dice, admite la separación de los poderes, pero al mismo tiempo una unión. Lo entiende de una manera distinta, por ser una concepción flexible y orgánica, un juego de poderes públicos, a la vez separados y ligados, y estima que el propio significado, el principio significa una vida permanente y continuada para el Estado, al mismo tiempo que sea una garantía de libertad. Bourdieu ve no una división, sino una reasignación de propósitos dentro del poder como un fin mismo del Estado y una tabla de salvación para que el Estado mismo siga existiendo de manera efectiva y armónica. En cuanto a autores más recientes, Bourdieu habla de la división del poder con una cierta reticencia e indica que la entiende solo como una regla de arte político, de oportunidad,
de buena ordenación de los poderes públicos. Reconoce que la fórmula de Montesquieu, como instrumento de seguridad de los ciudadanos, es su última red de protección ante los abusos del poder, pero en ningún momento habla de una división. Advierte que Montesquieu anuncia más bien un precepto de arte político más que un principio jurídico, que ese es el error en que recaen muchos sistemas occidentales del poder, que lo ven como un precepto jurídico, más no como un arte político, que fue diseñado por un momento determinado, bajo unas circunstancias específicas, que actualmente esas circunstancias ya desaparecieron, ya no existen, porque la división de poder entendida como lo se entiende actualmente no implica que no haya abuso del poder. Encontramos gobiernos que efectivamente, ustedes miran sus constituciones, existe división ejecutiva, legislativa y judicial, y eso no significa, o eso no es una garantía de que no sea un gobierno autoritario. Existen gobiernos así en todas partes del mundo, y es muy fácil encontrarlos. Cuando un partido político o un movimiento político controla las cabezas de los poderes, diga quien diga, no va a encontrar oposición alguna y no va a encontrar esa esencia misma del equilibrio de poderes y ese contrapesos, ese sistema de contrapesos que fue la idea misma de la teoría. Es así como desde el punto de vista también alemán vamos a encontrar las críticas en la teoría de la separación de poderes, pero estas críticas se han orientado más que todo a cuestiones terminológicas. Como prueba de ello se encuentra Schmidt, quien afirma que la expresión correcta debe ser distinción de poderes. Kelsen afirma que la denominación adecuada es la distribución de poderes, y Jelinek a su vez dice que puede haber una repartición de competencias, pero en ningún momento se puede hablar de una división de poderes, y el término mismo está mal empleado. ¿Por qué? Porque nunca se puede dividir lo indivisible, como planteaba Hamilton en el Federalista. Nunca se puede seguir hablando de una división de poderes, porque terminológicamente y ya no solamente de forma, sino de contenido mismo está mal empleado ese mismo término. Es así como la crítica a la teoría de Montesquieu se puede reducir en el problema de la imposibilidad de dividir el poder originario otorgado al Estado por parte de los ciudadanos. Al desconfigurar ese poder delegado en el Estado, se estaría deslegitimando la voluntad del pueblo, dándole un alcance a su poder que éste no tenía presupuestado ni tenía previsto para ese órgano a la que se le dio esas atribuciones especiales. No puede el Estado tomarse atribuciones de las cuales no es titular. El titular en su momento originario es el pueblo. No puede usurparle esas funciones bajo ninguna perspectiva. La solución que se pudiera plantear a estas críticas sería incentivar no una división del poder, lo cual, como se ha explicado en páginas precedentes, sería imposible que ocurriera, sino adoptar la solución planteada por Madison en razón a lo que quiere el pueblo en cuanto a eficacia, prontitud y control del Estado, lo que se vería en rendición de cuentas por parte de los políticos a la fuente primaria de legitimidad, que es el pueblo. En la medida en que no exista esa tridivisión de poder, tal como lo tenemos ideado bajo la teoría de Montesquieu, vamos a ver un gobierno mucho más eficiente, mucho más dinámico, y a su vez va a cumplir con la finalidad que es responderle al constituyente primario, que es el pueblo. Esa función, hay que recordar que el Estado existe por algo, y ese algo es el pueblo. El Estado mismo y todas sus entidades están en función del pueblo. Esa función, si vamos a mirar en una división o reasignación de funciones dentro o de propósitos dentro del mismo poder, va a ser mucho más dinámico, porque cada órgano del Estado va a cumplir una función determinada. Es verdad que a pesar de esa asignación de funciones,
va a ser un poco complicado, pero menos complicado de lo que tenemos actualmente en cuanto a encontrar los límites de esa colaboración armónica. ¿Por qué? Si tenemos las funciones muy bien asignadas, delimitadas, y hasta qué punto va a existir esa colaboración, el Estado va a funcionar mucho mejor. Y no van a encontrar ese choque entre ejecutivo, legislativo y judicial, que, bueno, en la mayoría de los países occidentales es de todos los días. ¿Por qué? Por la misma concepción de Montesquieu. Esa función de control y de reasignación o de propósitos o de funciones al interior del poder mismo va a ser de tal garantía que va a permitir legitimar cualquier tipo de gobierno, porque en ese momento el pueblo mismo se va a sentir representado eficientemente y va a ver cómo funciona su Estado, no de una manera estática, sino de una manera flexible y adaptándose a las necesidades de hoy en día. Bueno, entonces ya, ¿sí? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? Vale. Entonces, ya para ir culminando y redondeando las ideas, esas ideas se van a plasmar como unas dimensiones o expresiones del poder, más no de una división del poder. Esas expresiones del poder van a permitir una colaboración armónica, eficiente y efectiva, que es lo que el pueblo tanto necesita. El éxito de este planteamiento consistirá en lograr la separación de propósitos, de un modo que estén poco relacionados entre sí, para que no exista usurpación de responsabilidades y funciones, pero nunca sin perder de vista su obligación de dependencia y rendición de cuentas para con el constituyente primario. La separación de propósitos es la separación misma de destinos de los diferentes estamentos gubernamentales. Estos estamentos perderán de esta manera cualquier incentivo que tengan de pelear entre sí, solo con el objetivo de controlar o inferir diferentes incentivos que tengan para con el pueblo o incentivos propios. No sé, ya dejaríamos de lado esa concepción populista de que yo trabajo en aras de obtener más votos, de tener una mayor aceptación pública, sino funcionará de acuerdo a unas exigencias de la sociedad misma, ya dejando de lado estos intereses. No tendría por qué existir conflicto con la idea de soberanía popular, entendida como una unidad indivisible. Ya no se vería esa usurpación del poder mismo al constituyente primario. Así, la separación de propósitos no debe ceñirse a garantizar la independencia de los poderes entre sí, sino la independencia de las específicas relaciones del poder con la ciudadanía. Si son esos vínculos diferenciados para el poder, la separación de propósitos no tendría por qué existir. Igualmente, es necesario señalar que la incorporación de principios de separación de propósitos acentúa la necesidad de dividir con claridad las atribuciones que se le concederían a los entes públicos. El riesgo sería que este ente más poderoso invada las prerrogativas de los estamentos más débiles, sino que los poderes se concentran en un grupo determinado de entes. Así, con la distribución de funciones ya no tendríamos que preocuparnos que un ente sea más poderoso que otro o que determinado movimiento político controle las diferentes ramas del poder, porque van a estar asignadas funciones. Así no van a haber choques ni vamos a tener el temor que el poder esté unido o se unan varias ramas del poder para ejercer unas potestades autoritarias, y así procederíamos a defender la democracia y la legitimidad del Estado mismo. Muchas gracias.